Les saludo, hermanos. Espero que estén muy bien en sus hogares y listos para disfrutar un día más y meditar en la palabra del Señor. Génesis 45 del 16 al 28 corresponde al día de hoy. Recapitulando, vimos en el devocional anterior cómo José ya se da a conocer a su hermano y vemos la madurez espiritual, como decía el devocional pasado, cómo actuó José con esta misericordia, con perdón y reconociendo que es Dios el autor principal de todo este plan. Él fue y Él es el que está tejiendo toda esta historia. Él lo reconoció en el devocional pasado, en el versículo 8, cuando le dice: no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Y siguiendo en esta línea ahora, vamos a ver lo que ocurre, porque nos manda de vuelta ahora a Jacob. Vamos a leer algunos versículos. Dice: se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Recordemos que Faraón ya tenía cierto temor de Dios, porque reconocía en José un hombre de Dios. Cuando él le revela el sueño de que venían los 7 años de abundancia y de escasez, él reconoce en José que está el Espíritu de Dios. Entonces hay cierto temor de parte de él. De esta manera él se agrada de que ahora hayan aparecido los hermanos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y vemos entonces cómo ahora tienen que ser, o son enviados a la tierra de Canaán, donde está Jacob esperando, y vamos a ver cómo es esta travesía que van a tener estos hermanos. Así que dice el versículo: y no os preocupéis por vuestros enseres. Vamos viendo de que el faraón está dando todas estas cosas porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. O sea, iban cargaditos. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, etcétera, y dice: y a su padre envió esto, 10 asnos. O sea, iban completamente cargaditos de bendiciones que le mandó José para allá. Y el versículo 24 dice: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y ahí hay algo en que meditar. No riñáis por el camino. ¿Por qué habrá dicho esto José? Le habrá dicho esto a su hermano. Y más o menos recordando todo lo que ha ocurrido en esta familia. Ya habían pasado bastantes años, 22 para ser exacto, desde que José fue vendido, y ahora tenían la orden de José de ir a buscar a su papá, a Jacob. ¿Qué conllevaba esto? Que ellos debían, decirle que José estaba vivo y asumir toda esa culpa y enfrentar esa vergüenza. Entonces, por eso les dice: no riñáis por el camino, porque en el camino iban a ir comentando cómo lo iban a hacer, y tú tenés la culpa, y yo no quería, etc. Y dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Se imagina el momento ahí, todo nervioso, quizás preparando los discursos, cómo decirle. Veamos qué dice: y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Aquí podemos decir que fue el momento, me imagino yo,
no está escrito, pero se da a entender. Se da a entender porque aquí, obviamente, tenía que suceder la pregunta de Jacob, y bueno, ¿por qué me dijeron ustedes que se lo había comido una bestia? Me trajeron sus ropas con sangre. Tiene que haber ocurrido. Y es el momento donde se enfrentan los hermanos entonces a ese pecado que habían cometido años atrás. Llega el momento donde tienen que confesar ese mal que hicieron y enfrentarlo con su padre. Y dice, el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Después dice, y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba, recordemos que iban cargaditos, su espíritu revivió. O sea, podemos recordar de que ya son bastantes años que Jacob tiene que haber estado pero muy afligido, muy triste y a lo mejor hasta deprimido, cuestionando a Dios. Él sabía todas las promesas que tenía Dios, pero con este desenlace que tuvo con su hijo, a lo mejor dudó. Más encima ahora le habían pedido a su otro hijo, a Benjamín, y veo como que él estaba llevaba una vida muy afligida en cuanto a su relación con Dios. Pero en esta parte dice, su espíritu revivió, su espíritu revivió. Y vemos entonces cómo el Señor hace esta obra aquí. Entonces dijo Israel, no Jacob, que es la misma persona, pero Israel es el que está gobernado por Dios. Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces hay una relación que podemos encontrar en un salmo con estos versículos y con esta historia, que podríamos acomodarlo a lo que vivió Jacob. Y es el Salmo capítulo 30. Y quiero compartir ahí unos versículos para que veamos algunas similitudes con esta historia que, como bien les decía delante, no está escrito ese momento de confrontación con el pecado mismo, cuando los hermanos tuvieron que decir, en realidad nosotros vendimos a José y sucedió esto y lo otro. No aparece aquí, pero se da a entender de que tiene que haber sucedido. Pero vemos el corazón de Jacob que no dio un realce a eso, sino que está viendo también la mano de Dios. Por eso dice, su espíritu revivió, porque ya sabía que está Dios haciendo todo esto. Entonces el Salmo capítulo 30 dice, en el versículo 6, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Y entonces podemos asimilarlo a la historia de vida que tuvo Jacob. Él cuando estaba con todo su hijo, a lo mejor creía que ya tenía todo listo. Tenía que seguir su vida y estaban todos felices. Pero Dios tiene sus planes. Y Él hace todo esto. Recordemos que José reconoce que había sido Dios el que había puesto a su hermano para que lo vendieran y fuera enviado a Egipto. Si no, de esa manera no habrían podido sustentarse para el hambre que estaba en Canaán y en todas esas tierras. No, ¿cómo se iban a sustentar si no iban a tener contacto con quién comprar? Pero Dios hizo todo eso. Entonces, cuando José desaparece de la vida de Jacob, él fue turbado. Y sigamos leyendo el Salmo. Dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Más o menos, nos lo vamos asimilando con Jacob. Luego llegamos a este momento, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué vemos entonces? Un corazón dispuesto a seguir sirviendo al Señor, que dice, su espíritu revivió. Volvió entonces a confiar en el Señor, volvieron las promesas que él tenía, que él sabía que tenía de sus padres, de su abuelo, volvió a tener esa fe, esa firmeza. ¿Qué es lo que quiero apuntar hoy en día, o por lo menos lo que me ha llevado a meditación, es que nuestro pecado tanto nos afecta a nosotros como a los que nos rodean. A veces no nos imaginamos y ni siquiera sabemos cómo afecta nuestro pecado a nuestro alrededor. No sabemos el daño que estamos ocurriendo. Los hermanos no pudieron ver el daño que estaban ocasionándole a Jacob. Cómo él cayó en esta aflicción, estaba triste, estaba desorientado, no estaba con la misma firmeza. Y por un pecado que habían cometido ellos. Entonces, el pecado es tan grave, es tan dañino, nos hace tan mal, no tan solo a nosotros, sino que también a los que nos rodean, a nuestra familia, y afecta, hacen daño. Y tarde o temprano vamos a tener esas consecuencias, las vamos a vivir y vamos a tener que enfrentarlas, como los hermanos tuvieron que, pasaron muchos años, pero al final tuvieron que estar confrontados ahí frente a su papá, confesando lo que habían hecho. Entonces, el llamado es a reconocer que el dominio del Señor está siempre y está el plan ahí armándose siempre, y nosotros a lo mejor no vemos más allá, pero hay que tener cuidado con el pecado. Por eso es importante arrepentirse, por eso es importante confesar nuestro pecado, porque no nos imaginamos el daño que estamos realizando y haciendo, ocasionando a nuestros familiares, a hermanos, quizás. Muchas veces somos tan individualistas y nos quedamos con nuestras cosas y pensamos que no afecta a nadie. Porque decimos, oh, este error lo cometí yo y yo seguiré adelante. Pero lo que está alrededor también es afectado. Y a veces somos egoístas y ni siquiera nos importa lo que suceda con los demás. Entonces, yo veo en esta reflexión de que hay que tener mucho cuidado con los pecados y mucho temor por lo que pueda suceder. Tanto a nosotros mismos, porque el pecado siempre va a tener que llegar a su confrontación final, a una confesión, a reconocer nuestra falta, siempre va a llegar, y también considerar que también afecta a los demás. Esa es la meditación que yo veo en este pasaje de Génesis 45. Y bueno, vamos a seguir viendo lo que sigue más adelante en esta entretenida y linda historia. Le invito a que podamos orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás ahí en tu palabra. Podemos leer y podemos ver tu obra, tu mano, y vemos cómo tú gobiernas, cómo tú planeas todo. Quizá ellos no sabían lo que iba a ocurrir más adelante. Nosotros sí, porque tenemos el libro y podemos ver lo que sucede más adelante. Ellos no, pero estaban por fe, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, nos muestra cómo obras tú, y que el pecado, Señor,
no va a pasar por alto. Sus consecuencias las vamos a vivir y también el daño que podemos ocasionar a los demás. También, Señor, que lo podamos asimilar. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eso, hermanos. Un saludo. Chao.